Matei se reunió ayer con diputados de la oposición para reforzar su campaña y trazar una hoja de ruta de cara a las elecciones presidenciales. Para hablar de esto estamos con Sergio Gaona, senador y jefe de bancada de la UDI. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo aquí muy bien desde el Senado en Valparaíso. Muy bien, pues, a ver, partamos con la conversación. En primer lugar, ¿usted me puede contar qué ha pasado con la campaña de Evelyn Matei, que partió y se mantuvo por harto rato con una distancia y una ventaja más que considerable, y después ha ido cayendo de manera casi estrepitosa? Ya la pasó José Antonio Kast, en algunos sondeos está empatada con Franco Parisi en 10% en la última CADEM. Y resulta que ha habido mucho interés por entender el diseño de esta campaña. Un diseño con 10 voceros. ¿Qué pasa con la campaña? ¿Qué error cree usted que se ha cometido? Bueno, primero que todo hay que entender de que se ha ido un poco ya despejando una serie de candidaturas y de aspectos, digamos. Es entendible de que por mucho tiempo una candidata que corría con muchos otros candidatos podía tener más posibilidades, pero en la medida de que se van resolviendo algunos temas, por ejemplo, la primaria de la izquierda, que fue ganada por la extrema izquierda, evidentemente va aglutinando. Y la encuesta que muestra, por ejemplo, a Yanet Jara en primer lugar es precisamente del mismo día de las primarias, y es evidente que se produce el efecto de sumatoria de todos los otros candidatos que fueron en esa primaria. Pero esto hay que esperar, son fotografías del momento. Senador, Yo espero que efectivamente esto vaya mejorando en el perdón. tiempo y aquí tenemos que asegurar de tener una buena hoja de ruta con una campaña más estructurada y ya teniendo clarísimo quiénes son los que tenemos al frente. Sí. No, a ver, pero no le estoy preguntando eso. O sea, lo que usted dice es comprensible, post primarias, pero acá estamos hablando de los autogoles, de los errores, de la planificación y el diseño de la campaña de ustedes, de la campaña de Evelyn Matei. Evidentemente, post primarias viene un escenario completamente distinto donde hay que hacer un diseño nuevo, dependiendo de quién es el contendor o contendora, en este caso Yanet Jara. Pero el descenso relevante y me imagino preocupante para ustedes de su candidata en las encuestas es porque las cosas se han hecho mal. ¿Qué cosas se han hecho mal? Bueno, yo creo que, no sé si tanto como así que las cosas se hayan hecho todas mal. No, Lo no que todas, sucede pero pasar es que tenemos. de un 30%, no me acuerdo, pero era mucho más, al 10%, es porque las cosas no se han hecho bien. Bueno, como te decía recién, Gonzalo, son fotos del momento y esperamos que efectivamente a la medida que avancen las semanas tengamos mejores fotografías. Ahora, las encuestas hay que considerarlas, pero tampoco hay que entenderlas como el Olimpo o como aquellas cosas que son irrefutables. Tenemos la oportunidad de avanzar con un diseño de campaña mucho más estructurado, de no funcionar como archipiélagos. El despliegue territorial de los parlamentarios es importante. Tenemos más de 60 parlamentarios entre diputados y senadores y por tanto viene ahora la mayor participación de todo el trabajo territorial. Yo creo que el diseño tiene que cambiar en el sentido de que tenemos un nuevo escenario con candidatos mucho más claros quiénes son y un poco tenemos que reorientar respecto del trabajo que se estaba haciendo y ir ahora a un trabajo mucho más territorial, mucho más de participación con la ciudadanía, entender lo que quiere el país hoy día y más que pensar en el país que recordamos de hace tiempo atrás o que queremos nosotros que fuera como fue cuando el Chile crecía al 5%, en fin, tenemos que entender la realidad del Chile de hoy y en ese sentido poder adaptarse a ello. Y como te decía, dejar de funcionar como archipiélagos, parlamentarios por una parte, alcaldes por otro, en fin, concejales en otro. Aquí tiene que haber una estructura territorial que avance fuertemente, teniendo claros los contendores, teniendo claras las ideas, teniendo claro lo que tenemos que combatir en términos electorales. Yo creo que efectivamente hoy día es el minuto del trabajo Senador. territorial. Y ese minuto lo deben encabezar los alcaldes, concejales, consejeros regionales y los parlamentarios. Sí, Yo creo que por ahí va el claro. camino y el cambio que tiene que darse. Sí, claro. Tiene toda la lógica lo que usted describe. Pero hay algo que también me parece súper importante, ¿eh?
En la participación de los miembros de un comando, de una campaña, ¿no? Por supuesto que es relevante porque en el fondo son los que transmiten a la ciudadanía por diversos medios y herramientas cuáles son las propuestas del candidato o la candidata. Por lo tanto, esa es una cosa muy relevante y tienen que hacerlo bien. El problema es que acá lo que ha generado más ruido no han sido problemáticas de los voceros, han sido polémicas en las que la propia candidata ha generado. Declaraciones y temas que han generado bastante ruido. ¿Usted coincide con eso? Porque no han sido los voceros los que se han metido en diversos problemas. A ver, mira, yo lo miro de ahora, voy a dar una opinión fundamentalmente personal en este Ya, sentido, no me represento solo a mí mismo está bien. en este sentido, y yo creo que el diseño de muchos voceros no es el más adecuado, porque además cada vocero que se nombró tiene su propia agenda en términos de que es legítimo, tiene su propia acción política. Nosotros esperaríamos que se concentrara la vocería y poner más esfuerzo a los niveles regionales, provinciales y comunales. Y efectivamente uno podría pensar de que muchas declaraciones o algunas de las declaraciones de la candidata de Evelyn podrían haber generado algunas especies de errores no forzados. Yo creo que hay que aprender de esas situaciones y poder ir mejorando y afinando el discurso. Yo creo que hoy día, sin descuidar lo que tradicionalmente ha sido nuestro electorado, tenemos Ujú. que hablarle al resto del país y Senador, tratar de tener convicción sí, con apertura sí, y no simplemente un camuflaje o disfrazarnos de algo. Por eso sí, que el voto de la medianía del electoral creo que es un tema sí. que tenemos que considerar muy fuertemente. Sí, yo le agradezco que me haya respondido y que me responda desde la franqueza y desde lo personal, porque, claro, me imagino que está preocupado y también hay que hacerse cargo de las cosas que usted con interés también en sacar adelante una campaña que no va a ser fácil. También envía de otra manera este mensaje con lo que usted considera que no se está haciendo bien. Hablemos de lo que viene ahora con la candidata del oficialismo definida. ¿Cuál cree usted que tiene que ser el hilo conductor, el hilo estructurante del mensaje fundamental que transmita Evelyn Matei de aquí a noviembre? ¿Y a quién fundamentalmente? Porque no solamente Janet Jara es su rival, sino que el resto de los competidores de la derecha. Y Sí, fundamentalmente José claro. Antonio Kast. Entonces, ¿cuál va a ser la diferenciación con José Antonio Kast? Porque con Janet Jara uno se lo puede imaginar. Entonces, hacer una estrategia contra eso es un poco obvio, evidente, como que no va a conmover mucho. Uno sabe lo que la derecha piensa de la izquierda y sobre todo de los comunistas y tal. Pero me interesa mucho más cómo va a enfrentar a Kast, que se le encaramó, al menos en algunas encuestas. A ver, primero solo señalar que efectivamente cuando me preguntaba respecto a las cosas que yo creía que había que corregir, no solo estoy preocupado, sino que hay que estar ocupados, no solo preocuparse. Y hoy día también esto no tenemos que cargarle todo el esfuerzo a la candidata, sino también a nosotros mismos, los parlamentarios, los alcaldes, concejales. Tenemos que estar mucho más presentes y mucho más hablando de la candidata, no solo en las redes sociales, sino en el territorio, en las poblaciones, en las organizaciones sociales, allí donde yo creo que también nosotros mismos, el Chile Vamos, los distintos dirigentes políticos, tenemos que tener una acción mucho más potente y mucho más presente. Dicho eso, respecto de lo que usted me señalaba en el ámbito de poder saber cómo vamos a enfrentar a Caso, cómo vamos a enfrentar a Jara, cuál va a ser nuestro mensaje. Como decía al final de mi anterior intervención, eh, nosotros tenemos que seguir actuando y nuestra candidata tiene que seguir actuando con convicción. Ser como siempre ha sido, pero esa convicción con apertura. No una convicción camuflada o disfrazada de algo como podría ser la candidata de la extrema izquierda, que seguramente va a tratar de disfrazarse de lo que no es para conquistar a De algún... acuerdo, pero tomando ese mismo punto, perdón que me vaya metiendo un poquito entre medio, es que es para Sí, por supuesto. rescatar la idea que usted me está... A ver, le pregunto más directo y claro, ¿cómo se va a diferenciar de Kast? Dejemos de lado la izquierda.
¿Cómo se diferencia de Kast? Uno, porque la pasó en la encuesta, al menos en una. Sé que es foto del momento y toda la cuestión, pero son las fotos que hay. Si el álbum es para todos igual. La pasó en la encuesta. Y resulta que probablemente van a tener muchas coincidencias en la oferta programática, porque tienen una mirada en muchas cosas parecidas en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, en materia de gestión, de modernización del Estado. Van a coincidir mucho, entonces es súper importante cómo se va a definir la diferenciación en que ese electorado indeciso, que está entre el 37 y el 40 y tantos %, que no sabe por quién votar, porque nada los convence, vea que Evelyn Matei es mejor opción que Kast. Perfecto, Gonzalo. Mira, entendiendo lo que tú mismo decías, que tenemos un 30 o 40% que ahí que está claro, todavía no se decide. Ese es el voto de la mediana, es la mediana del electorado, es decir, los que están más hacia el centro, desde izquierda y desde derecha hacia el centro. La diferencia que tenemos que marcar con José Antonio Kast es manteniendo nuestras convicciones, que podrían ser muy similares a las de Kast. Lo que tenemos que hacer acá es tener flexibilidad y apertura para poder conquistar a ese electorado que es bastante más grande que el electorado que podrían tener los extremos. Si nosotros logramos captar la atención de ese electorado mayor, que es más que el electorado de Jara y el electorado de Kast, nosotros podríamos poder tener un mejor resultado. Y eso tiene que ver con apertura. Lo que nos diferencia de Kast es la apertura. La apertura, por ejemplo, en temas de salud, la apertura en temas de familia, la apertura en temas de mujer, la apertura en temas de medio ambiente. Esa apertura que Kast no va a tener. Y eso es lo que nos va a diferenciar, porque manteniendo nuestras convicciones tenemos que tener apertura. De acuerdo. Y esa es la entiendo, pero... Kast no sí, tiene apertura. ya. Kast es una sola cosa y solo eso. Nosotros somos convicciones, pero también somos apertura, somos flexibilidad y podemos entender mejor al grueso de la votación, de las personas. Entiendo perfecto la línea que plantea. Fundamentalmente, por ejemplo, uno podría pensar que la diferenciación podría venir en el aspecto valórico, ¿no? Donde Evelyn Matei podría ser más abierta, como usted dice, que José Antonio Kast, que puede estar en un ala mucho más conservadora, ¿no? En esos términos, y así ha planteado muchas veces en diversos temas. Ok, pero los temas valóricos no son la prioridad de la gente. La primera prioridad. Los temas de seguridad ciudadana es el primer tema. El primer tema. ¿No será que le están creyendo más a Kast que a Matei? Mire, yo creo que la seguridad pública no es patrimonio de nadie, ni es patrimonio de ningún candidato. Y de esa perspectiva, la misma convicción que uno puede ver en José Antonio Kast la puede tener perfecto Evelyn Matei, pero es la capacidad de gestión, la capacidad de convocar equipos, quienes rodean, quienes efectivamente están en torno a Evelyn Matei, quienes le dan mucho más credibilidad a esa convicción en materias de seguridad. Entendemos que seguridad es la prioridad hoy día, pero también aparte de la seguridad es la salud. Y en esto se necesita gestión. Y la capacidad de gestión está mucho más valorable, quiero decir, en lo que es Chile Vamos, en lo que es Evelyn Matei, en que lo que puede hacer Kast. Y además usted lo lo dice porque, usted lo dice Matei en el fondo ofrece, porque Chile Vamos ha tenido experiencia de gobernar y Kast no. a eso apuntaba. Ya. La gobernabilidad la puede ofrecer mucho mejor Evelyn Matei que José Antonio Kast. Basta ver lo que ocurrió con con el Consejo Constitucional. Tuvieron la mayoría absoluta. Tuvieron más de la mitad o un poco más de la mitad de los consejeros constitucionales y así todos no fueron capaces de llegar a acuerdos y poder sacar adelante una aprobación del texto constitucional por su inflexibilidad y por su poca apertura. Y eso ¿en qué se va a reflejar? En que la gobernabilidad es mucho más potente y mucho más se visualiza muchísimo mejor en la candidatura de Evelyn Matei y en Evelyn Matei. No se trata aquí en materia de seguridad ser solo duros e inflexibles. Hay que ser firmes, con convicción, pero también con gobernabilidad. Y esa gobernabilidad es lo que no tiene Kast. La gobernabilidad lo tiene Matei y eso es lo que lo va a hacer diferente respecto a nuestra candidata, respecto del candidato Kast. ¿Por qué no fueron capaces de ponerse de acuerdo en una primaria
Porque simplemente... Porque ahí la verdad es que se anotó un poroto la izquierda y el oficialismo. Ellos organizaron una Sí. primaria y ellos eligieron en conjunto una candidata, iban a ir atrás, iban a respetar eso, aunque les complique, porque evidentemente que hay diferencias de opinión importantes entre el mundo del socialismo democrático, por ejemplo, con el Partido Comunista, y en fin. Pero ellos al menos fueron capaces de organizar una primaria, competir con el compromiso, que quien ganara iba a tener el respaldo de todo el abanico. Ustedes van todos separados. Todos separados. Por supuesto, Gonzalo. Mira, sin duda que para nosotros habría sido mucho mejor tener un solo candidato de todas las oposiciones. Y no solo pensando en republicanos, socialcristianos o libertarios, sino también Chile Vamos, demócratas y amarillos. Todo ¿Y cuál fue la razón fundamental del no acuerdo? Yo creo que el no acuerdo. ¿Y por qué no se hicieron primarias? Porque unas primarias tenían que ser de todas maneras con Kast y Kaiser. Y cuando tú tienes dos candidatos que no quieren primarias, nadie está obligado a lo imposible. La culpa Nosotros entonces fue de Kast y de Kaiser. disponible a primarias. Siempre estuvo Chile Vamos disponible a primarias. Sí, Desafortunadamente, el candidato de los republicanos, José Antonio Kast, y el candidato de los libertarios nunca tuvieron disponible. Y una primaria sin ellos era una primaria de cartón. Y por tanto, entre hacer una primaria de cartón y hacer una primaria de verdad, evidentemente es preferible hacerla de verdad. Y como no se podía tener la primaria de verdad, es mejor no hacer primaria. ¿Y la lista parlamentaria? Bueno, porque si pierdes la presidencial potencialmente, el Congreso es trascendental. Entonces, sí, y la izquierda yo creo que está en la misma problemática, o como decía mi abuelito, la intríngulis. Sí. Saben que tienen que tratar en lo posible de competir unidos. Pero si no fueron ustedes capaces de ponerse de acuerdo en una primaria para elegir un candidato único, se ve harto difícil una lista parlamentaria en conjunto. Imposible. Bueno, ya no hubo primarias en nuestro sector, y yo lo pongo desde otra perspectiva. ¿Por qué el Congreso es importante? Dado que vamos a ganar la elección con Aylin Matei. Porque necesitamos un Congreso, evidentemente, que ayude a sacar adelante el programa. Pero esto ya dije en potencial. En potencial. Por supuesto, o sea, acá no potencial. vamos a saber, esta carrera se gana hasta el último día con el último voto, pero en potencial. Si su candidata perdiera, tener una presencia mayoritaria en el Congreso significa tener algo de muñeca para tener algo que decir respecto a todos aquellos puntos relevantes que para ustedes no son deseables de las propuestas de quien sea el oficialismo en ese momento. Entonces, es tremendamente importante tener el Congreso y una mayoría. Absolutamente, si eso sin duda. Nosotros hoy día tenemos una amplia mayoría en la oposición. Los principales partidos de la oposición son los partidos de Chile Vamos, y tenemos amplia mayoría en el Senado y tenemos amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Sí. Y evidentemente que tenemos que hacer todo lo necesario para mantener eso. Ahora, en el caso del Senado, normalmente y siempre la oposición ha actuado de conjunto. Lo hizo así para la ley Corta y Sapre, lo hizo así para la legislación ambiental en el ámbito de las comisiones, lo hizo así para la ley de permisología. Entonces, en definitiva, en el Senado y en la Cámara de Diputados también en buena medida se ha dado esto de aunar los esfuerzos. Ahora, evidentemente que nosotros vamos a tener una lista parlamentaria potente con los partidos de Chile Vamos, ojalá con demócratas, y en eso estamos trabajando. Ya republicanos, socialcristianos y libertarios descartaron ir con nosotros. No fuimos nosotros los de Chile Vamos que descartamos la unidad. Fueron ellos los que quisieron tener su propio camino. Nadie está obligado a lo imposible. Perfecto, ellos van a ir en su lista, así como la izquierda también va a ir separada. No me cabe ninguna duda que van a haber dos listas en la izquierda y dos listas en la derecha. Y por tanto lo que tenemos que hacer nosotros es sumar lo más posible entre Chile Vamos, demócratas y además también la derecha de Kast, libertarios, republicanos, en fin, porque tenemos que después actuar de conjunto como oposición u oficialismo en caso de que ganemos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y yo tengo cierta esperanza que efectivamente vamos a tener mayorías en ambas cámaras como oposiciones, tal como la tenemos hoy día. Sí, a lo menos hay otra cosa que me parece que hay que subrayar. ¿Usted sabe si han tenido conversaciones entre los candidatos de la derecha
para tomar un cierto compromiso de quien pase a la segunda vuelta sea apoyado por los otros candidatos derrotados y eventualmente haya un apoyo también con el proyecto de gobierno si es que gana la derecha? Se lo pregunto porque, digo, en esta etapa, por la primera vuelta, antes de la primera vuelta, evidentemente eso no sería público si es que se hizo esa conversación, ¿verdad? Porque están compitiendo todos. Así Pero es. me imagino que detrás de cámara, a lo mejor hay tratativas o no las hay, porque resulta que si no hay conversación y no hay un compromiso, un mediano compromiso, si pierde la derecha la elección, va a tener un gobierno de la izquierda a cargo de la moneda, pero además no van a poder ser oposición conjunta y oposición coordinada, ¿no? Y si a la inversa gana un candidato de la derecha, resulta que no pueden tener de oposición a toda la izquierda y además a los candidatos perdedores. ¿A qué me refiero? Supongamos que gana Matei. Va a tener a la izquierda, ¿verdad?, como oposición, obvio, pero capaz que también tenga a Kast y su gente de manera adversa, o Kaiser. Bueno, primero son muchas más las cosas que nos unen en términos de convicciones y principios que las cosas que nos separan entre Obvio. libertarios, socialcristianos, Pero debería haber una conversa republicanos de y Chile Vamos. semicompromiso. Mire, yo creo que más allá de los compromisos más o compromisos menos, es evidente si nosotros queremos tener éxito en un futuro gobierno, ya sea como oposición o como oficialismo, tenemos que trabajar unidos. Y no hay ninguna duda, yo por lo menos no tengo ninguna duda, y puedo hablar aquí sí por todos los senadores de Chile Vamos. Si no ganara nuestra candidata Belén Matei y ganara un candidato como Kast, no hay ninguna duda que tenemos que apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta. Como tampoco tenemos ninguna duda de que todo el mundo republicano y el mundo de socialcristianos y de libertarios va a apoyar a la candidata Matei en caso de nosotros pasar a segunda vuelta. Claro. Eso yo creo que no está en discusión, Gonzalo. Eso no Sí. es de sentido común y de perogrullo que Es que a veces no tiene que pasa. ser así. Es que a veces Podrán no pasa. haber algunos elementos aislados que podrían ser algo de discolaje, pero eso al final de cuentas no creo que mueva Dice tanto usted la que no- aguja. claro, que usted dice que no sería lo general. Exactamente. ¿Sabe qué? Quiero volver a un tema que mencionó cuando le pregunté por una de las principales maneras de diferenciarse de José Antonio Castro. Y lo encuentro súper razonable. O sea, tenemos experiencia gobernando, ¿no? Nuestro Sí. sector gobernó 2 veces con el fallecido presidente Sebastián Piñera. Es verdad. Pero resulta que si ustedes pierden, probablemente van a participar o van a colaborar en un potencial gobierno de Kast. Lo van a ayudar, pues. Entonces, Evidente. ¿cierto? Entonces, y a lo mejor Sí. van a tener ministros de Chile Vamos y todo. Entonces, como que el argumento de que nosotros sí tenemos experiencia se desinfla un poco, porque si pierden, podrían aportar esa experiencia para una potencial presidencia de Kast. Entonces, ¿cuál cree usted que sería otra manera de diferenciarse? Además Bueno, de lo le valórico pongo- que ya me lo dijo. Que Lo- creo que no es la le- prioridad para mucha gente. No, está claro que no es la prioridad, pero cuando yo no hablé expresamente de lo valórico, hablé fundamentalmente de temas como medio ambiente, hablé de salud, hablé de otros temas más adicionalmente. ¿Qué Lo cosa valórico plantea es en salud una la pequeña candidata parte, Matei? una ¿Qué parte plantea, de perdón, la qué diferenciación. qué plantea en salud que no plantee José Antonio Cast? Por ejemplo, un mayor fortalecimiento de la red pública, que yo creo que sí, efectivamente hay que desarrollarlo con mejor gestión, mayor capacidad, no solo más recursos, sino mejor gestión, pero el fortalecimiento de la red pública. Yo tengo la impresión de que en el caso del candidato republicano es más bien a no fortalecer la red pública, sino más bien fortalecerse en el ámbito del sector privado, que nosotros también lo haremos, pero evidentemente para nosotros es muy importante tener una red pública muy potente y eso es lo que nosotros creemos que podemos tener diferencias en salud respecto de cuánto vamos a jugarnos por la salud pública. Y creo que es un tema, nosotros nos jugamos más por la salud pública de lo que se pueda jugar el candidato Kast o el sector republicano. Basta ver los discursos de sus parlamentarios en el Congreso en distintos proyectos relacionados con salud para darse cuenta de ello. Y en segundo término, si nosotros no ganáramos la elección y la ganara Kast,
Mire lo que ocurrió con el presidente Boric. El presidente Boric partió con un programa de gobierno y si no incorpora al socialismo democrático, este gobierno habría naufragado bastante antes de lo que lo está haciendo hoy. Y es evidente que el programa del gobierno del presidente Boric, el programa con el cual se presentó a candidato, no se ha cumplido en prácticamente nada, en muy pocos aspectos. Ellos hablaron de fin a las ISAPRE, fin a las FP, hablaron de un montón de cosas más y ninguna de esas cosas se ha cumplido y solo han cumplido algunas otras cosas con el apoyo del socialismo democrático. Lo mismo ocurre acá. Puede que si es que llega a ganar Kast tenga un programa, pero va a tener que matizar ese programa con lo que si que quiere evidentemente que nosotros estemos en su gobierno en una eventual posibilidad de que él gane, va a tener que matizar ese programa con nuestras ideas, con nuestros planteamientos y nuestra forma de ver las cosas y ver lo que necesita la ciudadanía. Y por tanto, evidentemente, eso también es darle gobernabilidad a un eventual gobierno Muy bien. de José Antonio Kast. Por tanto, yo creo que en definitiva lo más relevante para nosotros acá y lo que nos vamos a diferenciar es que nosotros tenemos experiencia para gobernar, le podemos dar mucho mejor gobernabilidad al país y creemos que tenemos los mejores equipos para poder llevar adelante un buen gobierno para Muy bien. Chile. Por Senador, supuesto, las diferenciaciones que acabamos de anunciar o conversar hace un rato atrás. senador, un gusto conversar con usted. Que tenga un buen día. Igualmente. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta Cuando luego. ustedes quieran. Hasta luego.